la Ilustración. La Ilustración es conocido como el siglo de las luces dentro del siglo XVIII. Es un cambio radical con respecto a los siglos anteriores y también tiene herencia del siglo XVII, el periodo del Barroco, en el cual destacan filósofos, escritores y literatos. Por ello es un periodo importante dentro de la historia, dentro del campo de la filosofía y dentro del campo también de la literatura. Así que comienzo hablando de la Ilustración. La Ilustración fue un proceso que surgió en el siglo XVIII a través de la divulgación entre filósofos y científicos, influido por el Barroco, el periodo del siglo XVII. Los intelectuales europeos, y más concretamente los franceses, atraídos por las ideas de los pensadores ingleses y aparte también de su fe en la razón. Los ilustrados no atacan abiertamente y con violencia la estructura social y política del antiguo régimen. Lo único que quieren estos nuevos intelectuales es realizar una serie de cambios dentro de las estructuras. La crítica al final es de forma irónica. Una obra destacada importante fue la de Montesquieu, las cartas persas. Ataca de forma aguda los principios del antiguo régimen. Continúo hablando de la Ilustración. La Ilustración fue bien acogida entre intelectuales, burgueses, aristocracia, clero. Las ideas se comentan en cafés, salones, quedan transcritas en libros y periódicos, y las ideas básicas de la Ilustración son las siguientes. La primera, la naturaleza, cuyos secretos se van descubriendo y que el hombre admira considerando que la sociedad ha corrompido al hombre. Progreso, surge gracias al desarrollo científico, dando paso a la técnica, a lo útil para el avance de la humanidad. Es decir, cuanto más avance, mayor facilidad para la humanidad y también para el resto del mundo. Razón, se aplica a todos los campos confiando que el hombre, mediante la razón, es decir, su pensamiento, sea capaz de conseguir conquistas increíbles. Y por último, la felicidad, concepto que nos da la idea al final del optimismo de la Ilustración. El hombre tiene derecho a ser feliz y define la política como el arte de hacer felices a los pueblos. Esto quiere decir que, claro, todo el mundo al final tenemos derecho a la felicidad, pero que si los gobernantes lo hacen bien, el pueblo al final estará feliz, contento por la forma en la que lo realizan los gobernantes. Si no, pero por ello es importante estos 4 puntos dentro de la Ilustración. Continúo hablando ahora de las principales figuras de la enciclopedia. También voy a hablar de España y de Alemania, así que continúo. Charles Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu, nació el 18 de enero de 1689 en Le Bret, en Francia. Fue filósofo, jurista francés. Y la obra más destacada de Montesquieu es El espíritu de las leyes. Después de estudiar los distintos regímenes políticos de la historia, declara que su sistema político es el parlamentarismo, la división de poderes. ¿Y cómo se dividen los poderes? Primero, el poder legislativo deberá estar en manos del Parlamento. Esto quiere decir que el gobierno final es el Parlamento, es el que dirige. El poder ejecutivo tiene que estar entre el monarca y sus ministros, y el poder judicial en tribunales legalmente constituidos.
Continuó hablando de Montesquieu. Su proyecto de estructura política es un ataque directo a la concentración de poderes en manos de la realeza absolutista. Para Montesquieu, lo que él quiere es una división de poderes, no que una persona tenga todos los poderes bajo su control. Murió el 10 de febrero de 1755 en París, en Francia. Continuó hablando de Voltaire. François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, nació el 21 de noviembre de 1694 en París, Francia. Fue poeta, historiador, filósofo y escritor francés. Murió el 30 de mayo de 1778 y tuvo influencia por el deísmo inglés. La existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión relevada. ¿Qué quiere decir con esto? Que para él hay un Dios que crea el mundo, pero que no tiene religión para él, es decir, que no practica en esa manera. Cree que hay algo, pero él, la religión, no la tiene. Y bueno, los ataques de Voltaire al antiguo régimen no son tan directos como los de Montesquieu, pero son más destructivos, porque Voltaire emplea un lenguaje mordaz e irónico, demoledor contra la Iglesia y el absolutismo en muchos de sus escritos. La principal obra de Voltaire es Diccionario filosófico. ¿Qué es la enciclopedia? La enciclopedia es un diccionario de ciencias y artes cuya publicación se inició en 1751. Con su carácter antiabsolutista y anticlerical, la enciclopedia fue la obra maestra o más representativa de la Ilustración. Los principales colaboradores de la obra de la enciclopedia fueron Diderot y D'Alembert. Continúo hablando de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. Fue escritor, filósofo, naturalista. Superó el racionalismo de la Ilustración al defender los derechos del hombre y el amor a la naturaleza en su obra Nueva Luisa y Emilio. Su pensamiento influyó en la Revolución Francesa y el liberalismo democrático quedó plasmado en una de las obras más importantes de Rousseau, El contrato social. El contrato social dice que el Estado debe basarse entre un contrato entre gobernantes y gobernados y que la voluntad del pueblo es el origen de la soberanía y de las leyes, con lo que niega rotundamente el poder real del derecho divino. Esto quiere decir que al final el Estado tiene que llevar a cabo una serie de pactos y esos gobernantes y esos gobernados tienen que llegar a eso. Entonces, él lo que dice es que el pueblo al final es el que tiene el origen de la soberanía, a quien elige, a quien pone y a quien quita, y también el de las leyes, y lo que él critica es que un monarca tenga el derecho divino. Murió el 2 de julio de 1778 en Herménoville, en Francia. Vale, continúo hablando de otras figuras de otros países europeos. Y la Ilustración se extendió por otros países. Voy a hablar de dos países como España y Alemania, donde tuvo gran influencia las ediciones de la enciclopedia, y en España destacaron figuras importantes como fue el religioso benedictino Feijóo, pero la figura más importante y que estuvo influido por el enciclopedismo fue Jovellanos, partidario de reformar las estructuras económicas y culturales y políticas en menor caso, porque él lo que consideraba era una monarquía y cortes. La obra más importante de Jovellanos es Informe sobre la ley agraria, y en Alemania destacó la figura de Christian Wolff, que desarrolló el idealismo filosófico, pero su principal precursor fue Immanuel Kant, que voy a hablar de esta figura filosófica prusiana. Así que continúo hablando de Kant. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg. Fue filósofo, científico prusiano, representante del criticismo, doctrina sistemáticamente epistemológica que pretende establecer los límites del conocimiento a través de una investigación sistemática
de las condiciones de posibilidad de pensamiento. Y aparte fue precursor del idealismo. Lo que quiero decir del criticismo es que podemos llegar más allá, por ejemplo, de conocer algo más. A lo mejor más a lo que se refiere es a Dios, es decir, a un ser superior. En esa manera, es decir, tener, por ejemplo, que pretende establecer los límites del conocimiento a través de una investigación sistemática de las condiciones de posibilidad de pensamiento. Es decir, que nosotros llegamos el ser humano con el razonamiento llega a unos límites en esa manera, pero podemos conocerlo más en profundidad. Claro, ya sería más hablar de la metafísica. Una de las principales figuras filosóficas más importantes de la Europa moderna y dentro del campo de la filosofía. Continúo hablando del pensamiento de Kant. En cuanto al pensamiento de Kant, buscó que el ser humano pensase por sí mismo y rechazar cualquier dogma que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas. No negaba el conocimiento previo. Al contrario, para él era lo más importante el punto de partida. Esto quiere decir que, según Kant, lo que debemos hacer es pensar por nosotros mismos. No que vengan ideas de fuera y las cojamos y que nos han contado a alguien, no. Porque claro, eso al final, si tú te cuentan algo, no tienes pensamiento único. Entonces, lo que él dice es que entendamos, que leamos cualquier cosa, es decir, cualquier cosa, ya sea de libros o lo que sea, y que entendamos qué es esa información, para luego nosotros sacar conclusiones propias y no externas. Para ello es lo más importante, pero claro, siempre y cuando para él nunca va a decir no niega el conocimiento previo, es decir, primero conocerlo y luego ya ahí es el punto de partida, porque lo que quiere decir es eso, es decir, nunca desechar el conocimiento, es decir, siempre pensar en esta manera y decir, vale, esto es así, pero como que pensemos nosotros, por nosotros mismos y saquemos conclusiones. Está bien que nos expliquen, porque nos digan, oye, pues esta manera cualquier figura política o algo, un acontecimiento histórico o político o incluso dentro de la propia literatura. Así que con esto termino. Y lo último que voy a decir, decir que tengo grabado historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.